Los patrones periódicos y rítmicos se los vio asociados en pacientes con injuria cerebral, con encefalopatías tóxicas metabólicas o encefalías por sepsis. Por otro lado, estos patrones producen un riesgo incrementado de padecer crisis, sobre todo si son los periódicos, descargas periódicas lateralizadas, las bilaterales independientes, mucho más que las rítmicas delta actívicula, o sea, las actividades delta rítmica lateralizadas y que las generalizadas de descargas periódicas. Son asociados al incremento de la mortalidad, de la declinación funcional y obviamente tienen mal pronóstico. En ocasiones, estos patrones pueden desencadenar estrés, injuria cerebral y a veces van a pasar de ictal a interictal como un continuum. Entonces vemos aquí la clasificación estandarizada con los cambios mayores y menores y todos los cambios que se hicieron entre el 2012 y el 2021. Dentro de los cambios mayores, digamos, el electroencefalograma de base, del cual ya hablamos. Ahora vamos a hablar de los patrones rítmicos y periódicos. Van a haber modificaciones en la frecuencia de evolución y lo que se llaman las crisis electrográficas y actividad electroclínica. Y en esto vamos a ver los cambios menores del ritmo de base, ya sea en, digamos, lo que es la descripción del ritmo de base, la continuidad, el paroxismo supresión, las descargas altamente pilotiformes, el voltaje, y los patrones periódicos y rítmicos, cuál va a ser la duración o el voltaje o amplitudes absolutas. Entonces, en el término principal 1 se agregó unilateral independiente. Y los modificadores van a cambiar en frecuencia y en evolución, evita la superposición de patrones periódicos y rítmicos y las crisis electrográficas, se agrega el término delta en cepillo, se agrega estímulo finalizado y en los cambios menores hay modificaciones en la duración, según el criterio de la IDAE para definir estado epiléptico, y otros cambios menores respecto de la amplitud. La polaridad también se la considera como un modificador menor. Entonces, cuando hablamos de los patrones rítmicos y periódicos, vamos a ver que estos se encuentran en el término 1 y término 2, términos principales, y la pregunta es, ¿en dónde se encuentran estos patrones? Y por otro lado, si tienen o no, ¿cuáles son los modificadores que tienen? Entonces, acá vamos a tener el término 1 y término 2. El término 1 es la localización, el término 2 es el tipo de patrón. Cuando hablamos de generalizado, es cualquier patrón simétrico, sincrónico y bilateralmente manifestado. Cuando hablamos de lateralizado, entonces podemos tener descargas que sean unilaterales o lateralizadas periódicas asimétricas bilaterales o lateralizadas periódicas asincrónicas bilaterales. Por otro lado, las bilaterales independientes van a ser dos patrones lateralizados de forma independiente y por lo tanto asincrónicos, con uno en cada hemisferio y con ambos patrones que ocurren en forma simultánea. Las multifocales serán al menos 3 patrones lateralizados independientes con al menos uno en cada hemisferio, con los 3 homopatrones ocurriendo en forma simultánea. Y lo nuevo agregado es la unilateral independiente, que son dos patrones rítmicos o periódicos en forma independiente en el mismo hemisferio, con ambos patrones ocurriendo en forma simultánea. O sea, dos patrones independientes que ocurren al mismo tiempo, superpuestos en el tiempo, y en lugar de ser secuenciales, que uno comienza después que el otro se detiene. Entonces aquí tenemos los generalizados, los unilaterales, y dentro de los bilaterales los tenemos asincrónicos y asimétricos. Los bilaterales independientes, unilaterales independientes y los multifocales. Acá vamos a ver el término principal 2, los patrones periódicos y rítmicos. Como ven, los patrones periódicos tienen un intervalo entre las descargas.
Independientemente de la morfología, las puntas periódicas u ondas se definen como periódicas, o sea, descargas periódicas, y no como punta onda. Y por otro lado tenemos el Rhythmic Delta Activity, que son descargas que son continuas, que no tienen ningún intervalo. Las lentificaciones son polimórficas y no denominar a todas las lentificaciones Rhythmic Delta Activity. Y por otro lado la punta onda, o onda aguda, onda lenta. En este ejemplo vemos un patrón claramente lateralizado en forma periódica en el hemisferio derecho en área central. En este vemos una descarga bilateral asimétrica en el hemisferio izquierdo, en áreas centrales y en áreas temporales. En este vemos una descarga periódica generalizada, predominantemente frontal, sincrónica simultánea en ambos hemisferios. En este caso vemos descargas periódicas bilaterales que son independientes, descargas bien asincrónicas. No hay relación entre uno y otro hemisferio. En esta ocasión vemos descargas centrales, son unilaterales independientes, son fundamentalmente centrales y parasagitales. En un solo. Bueno, en este caso vemos al menos 3 patrones de descargas lateralizados independientes, con al menos uno en cada hemisferio, con los 3 o más patrones ocurriendo en forma casi simultánea. Estas son descargas generalizadas periódicas, bastante sincrónicas. Bien, respecto del otro patrón, que sería la actividad delta rítmica, vamos a ver que se va repitiendo la forma de una onda que tiene una morfología y duración relativamente uniformes, pero no tienen un intervalo entre las ondas consecutivas. La duración de un ciclo o un periodo puede variar en menos del 50% de la duración del ciclo que sigue para la mayoría o más del 50% de pares de ciclos. Esto lo calificaría como rítmico. Entonces, un patrón califica como rítmico o periódico si y solo si se continúa al menos durante 6 ciclos, como por ejemplo 1 hercio durante 6 segundos o 3 hercios durante 2 segundos. Acá entonces vemos actividad delta compleja, actividad delta sinusoidal, actividad delta en forma de arco y otra que no es rítmica, porque no presenta este patrón de la repetición de 2 ciclos. Bueno, en este patrón podemos ver actividad delta rítmica bilateral y asimétrica. En esta está lateralizada, hemisferio derecho. En este patrón podemos ver generalizada. Bueno, en este patrón vemos punta onda lenta bilateral asimétrica. En este punta onda generalizada. Bueno, aquí tenemos los mayores modificadores, como van a ser la duración, la amplitud absoluta y la inducida por estímulo inducida o estímulo terminado. Y por otro lado, dentro de otros de los modificadores, plus, vamos a tener una actividad rápida superpuesta, que va a aplicar solamente para las descargas periódicas o para la actividad delta rítmica. Bueno, veamos acá los modificadores: la prevalencia, duración, frecuencia, número de fases
la agudeza de las ondas, la amplitud, polaridad, estímulo inducido, evolucionado o fluctuante y características plus. Otra de las cosas a pensar como modificadores es la duración y la prevalencia. La duración típica del patrón es más de una hora, que es muy largo, entre 10 a 59 minutos largo, entre 1 a 9,9 minutos intermedio, entre 10 a 59 segundos breve, menos de 10 segundos es muy breve. Cabe la acotación que entre 1 a 9,9 minutos se acerca la definición de estatus de la edad. Respecto de la prevalencia, si los dos contienen más del 90% de registro, si es escaso menos del 1%, de 1 a 9, ocasional frecuente de 10 a 49 y muy abundante es de 50 a 89. Estos modificadores van a estar relacionados con la morfología de las ondas, pasividad plus, agudeza, número de fases, amplitud, polaridad, las que están relacionadas con las características temporales, o sea, evolucionadas o fluctuantes, prevalencia, duración y frecuencia, y aquellas que son moduladas. Entonces, las características plus son características adicionales que hacen que el patrón tenga más apariencia tal que lo que aparece en el término principal sin este plus, y no aplica para las puntaondas, por ejemplo. Entonces, en inglés, fast activity o actividad rápida superpuesta es theta o rápida, o sea, más de 4 hercios, sí están para descargas periódicas y para la actividad delta rítmica. Incluye un subtipo específico que después vamos a ver, que es la actividad delta en cepillo o delta brush. Rhythmic es la actividad rítmica superpuesta o casi rítmica delta, que sería menos de 4 hercios, solamente incluye para las descargas periódicas. Y por otro lado, las plus agudas, que es más de 1/10 segundos, es una onda aguda o una punta superpuesta, no es periódica, tampoco es punta onda, y solo aplicaría para la actividad delta rítmica. O sea que las descargas periódicas van a tener un plus de actividad rápida, un plus de actividad rítmica o ambas juntas. Y la actividad delta rítmica va a tener un plus para actividad rápida, para actividad en punta articulada o ambas juntas. Bueno, acá tenemos un marcador, un modificador como la actividad rápida en descargas periódicas lateralizadas, por ejemplo, en el sentido izquierdo. En esta vamos a ver que las descargas periódicas son bilaterales independientes, pero también va a haber actividad rápida en estas descargas. En este podemos ver actividad delta rítmica lateralizada más ciertas espigas. Actividad delta en cepillo o delta brush definido con actividad rápida. Lo vamos a ver en la actividad de rítmica delta o descargas periódicas en forma abundante o continua, y la actividad rápida de una relación estereotipada con la delta. Como por ejemplo en el ejemplo 1, vamos a ver RDA más fast activity. Y en el ejemplo 2 vamos a ver descargas periódicas con actividad rápida y un delta en cepillo. Bueno, el delta brush entonces es un subtipo específico de actividad rápida, de fast activity, que lo dice definido cuando esta actividad delta rítmica o descargas periódicas están acompañadas de actividad rápida. En el caso de la rhythmic delta activity más actividad rápida, esta tiene una relación estereotipada con la onda delta, como por ejemplo siempre máximo sucesión ascendente en la cresta o en la presión ascendente, y respecto de las descargas periódicas más actividad rápida, estas descargas contienen una sola onda delta Roma con su proposición de actividad rápida, y en la que la actividad rápida tiene una relación estereotipada con la onda delta, es decir, actividad delta periódica en cepillo. Entonces, si vemos en este caso, cuando esta actividad
rápida, es continua y es abundante en más del 50% del periodo. Cuando está en una relación estereotipada con la onda delta, podemos decir que indefinida. En cambio, esta actividad delta Bragg va a ser posible en el caso de que no tenga relación estereotipada con la onda delta. Y en el caso de que la frecuencia de presentación de la fase activity sea más de 1 a 49% del periodo, va a ser posible encontrar una actividad delta Bragg siempre y cuando tenga una relación estereotipada con la onda delta, y si no la tiene, se va a clasificar en RDA más fast activity o descargas periódicas más fast activity. Bueno, es interesante destacar que esta actividad delta en cepillo, que es posible si satisface los criterios ya mencionados, excepto que se presente en escasas ocasiones, más que abundante o continuo, o que esta actividad rápida superpuesta no tenga relación estereotipada con la onda delta. Por otro lado, dentro de las notas hay que saber que la localización de esta actividad puede ser en cualquier localización, tanto como la otra forma del RDA y PD. Bueno, vemos acá en casi todos los canales delta Bragg, con actividad rápida con actividad lenta. Lo mismo que acá, fundamentalmente en áreas anteriores. Este está definido como descargas periódicas generalizadas más plus, porque no se termina de conformar bien la onda delta. Bien, en este dibujo entonces vemos el voltaje, la agudeza, las fases. El voltaje se mide de pico a valle, la agudeza se va a medir de acuerdo a la duración del fenómeno de la descarga, y por otro lado se va a medir las veces que atraviesa el línea horizontal para considerar fases. Bueno, en esta muestra podemos ver que hay una descarga periódica de tipo lateralizada, fundamentalmente en F4 y F8, descrita como lateralized periodic discharge. En este caso, bueno, vamos a ver las descargas periódicas lateralizadas, fundamentalmente en electrodos parasagitales derechos. Las ondas pueden ser agudas o cierto contornado rombo. Bueno, se llama estímulo inducido, estímulo terminado. El estímulo inducido es aquel que está provocado o exacerbado de manera reproductible por un estímulo de alerta, con o sin alerta clínica, cuando un paciente se encuentra en su estado menos estimulado. Un patrón SI, estímulo inducido, puede verse también en forma espontánea en otros momentos debido a una excitación o una alerta espontánea. Incluso si la mayoría de los casos del patrón son espontáneos, aún puede calificarse como SI, si puede ser provocado de manera reproductible por un estímulo en alerta. El ST o estímulo terminado es aquel reproductible o atenuado por un estímulo de alerta, con o sin alerta clínica, cuando un paciente está en su estado menos estimulado. Este tipo de patrón puede verse terminar también por sí mismo en otros momentos. Incluso, si la mayoría de los casos del patrón se resuelven o atenúan espontáneamente, aún puede seguir calificándose como estímulo terminado, si puede ser terminado, reproductible o atenuado por un estímulo en alerta. Otra de las categorías puede ser espontáneo, o sea, nunca inducido, exacerbado, mejorado, terminado por estimulación, o desconocido, que también incluye si es poco claro o no testeado. En este caso, el patrón fue estímulo inducido y es descargas periódicas de tipo generalizadas más un modificador que sería una actividad rápida.
En este patrón vamos a ver estímulo inducido, también actividad rítmica delta de tipo generalizada.